Esta sesión la va a coordinar el doctor José Ramón Gómez Mancebo, quien es médico internista con maestría en cardiología, es profesor de cardiología de la Escuela Luis Racetti, director de los laboratorios de ecocardiografía del Hospital Universitario de Caracas y de la Clínica del Ávila, es el actual presidente de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva y de la Sociedad Médica de la Clínica El Ávila. Bienvenido, José Ramón. Muchas gracias, Amir, muy amable por tu presentación. Y vamos a tener ahora la sesión, como dijo el doctor Cababe, de hipertensión arterial secundaria en búsqueda de la causa. Para ello, quiero hacer una breve introducción refiriéndonos a algunos puntos que van a ser importantes para el desarrollo del tema. Recuerden que la hipertensión arterial afecta, entre las diferentes estadísticas del mundo publicadas, entre 30 y 46% de la población del mundo. Y es el factor de riesgo cardiovascular más común después del tabaquismo y es la causa prevenible más importante porque es una de las causas más importantes desde el punto de vista de peso estadístico para la enfermedad cardiovascular, específicamente la enfermedad coronaria. La hipertensión secundaria, de toda esta estadística, hay una variación entre 10 y 20% de la estimación de su incidencia y esto nos indica la difícil cuestión de cómo precisar a un paciente que tiene hipertensión secundaria. Una variación de 10 a 20% es una variación del doble de los valores absolutos. Existen factores de riesgo que quiero manifestarlos desde el punto de vista clínico. Se pueden obtener informaciones para saber o orientarnos en cuanto a la hipertensión arterial secundaria. Uno de ellos es que la hipertensión resistente o inducida por drogas puede ser una causa de esta situación o puede haber un cambio brusco en el inicio de hipertensión o del empeoramiento de la hipertensión ya existente que repentinamente cambia sus cifras y se hacen elevadísimas. O el paciente que sufre de hipertensión acelerada o maligna, o aquel paciente que tiene daño a órgano severo desproporcionado al grado de hipertensión que no parece tan importante, o la hipertensión iniciada en edad joven que se estima para edades menores de 30 años, o el inicio de hipertensión diastólica, cuando lo común es que la hipertensión en el mayor de 65 años sea sistólica. En ese caso, uno tiene que pensar en la posibilidad de una hipertensión secundaria, o la aparición de hipopotasemia espontánea, y hay que orientarse al aldosteronismo primario y también al hipercortisolismo, o los incidentaliomas que se pueden obtener en alguna imagen que se pida por otra razón y se encuentran esos tipos de imágenes en adrenales. Hay que pensar en aldosteronismo primario, en feocromocitoma e hipercortisolismo, o los pacientes que repentinamente hacen un edema agudo de pulmón no explicable y repetitivo, y hay que pensar y plantearse la posibilidad de una estenosis arterial renal. Y por supuesto, el daño renal rápido, inexplicable, y la asimetría del tamaño de los riñones, que nos hacen pensar también en una estenosis de la arteria renal. Desde el punto de vista de las causas, y estoy haciendo una globalización del tema para que después podamos hacer la sistematización de cada uno de los ítems, si basamos las causas de hipertensión secundaria por sistemas, encontramos que el sistema renal es el responsable de la posibilidad de una enfermedad del parénquima renal o de una estenosis arterial renal, que el sistema endocrino es el responsable de una posibilidad de aldosteronismo primario o de feocromocitoma o de síndrome de Cushing o de acromegalia o de hipertiroidismo o hipotiroidismo, de hiperparatiroidismo o de hipertensión arterial por otros mineralocorticoides como el exceso de mineralocorticoides o el síndrome de Liddle, que es un síndrome muy poco frecuente, afortunadamente. Desde el punto de vista cardiovascular, la coartación aórtica, y desde el punto de vista de otros sistemas, la apnea obstructiva del sueño, que eso va a ser tocada específicamente, y drogas y fármacos, que también va a ser tocada específicamente. De manera que con esta causa de hipertensión secundaria podemos perfectamente hacer una revisión de lo que sucede con los grupos de edad de acuerdo a la aparición de hipertensión secundaria, y si encontramos que los niños entre recién nacidos y 11 años solamente ellos pueden presentar una alta incidencia de 70-85% de causas subyacentes cuando se debe pensar en ellos en enfermedad parenquimatosa renal o coartación aórtica, teniendo la presión arterial elevada. Pasando al grupo de adolescentes hasta, hasta menores de 19 años, el 10 al 15% pueden presentarse como enfermedad parenquimatosa renal y coartación aórtica.
Después de los adultos jóvenes entre 19 y 39 años, el 5% puede presentar disfunción tiroidea, displasia fibromuscular o enfermedad parenquimatosa renal. Y ya los adultos de edad media entre 40 y 64 años, entre un 8 y un 12% de hipertensos tienen una causa subyacente dada por el hiperaldosteronismo o la disfunción tiroidea o el apnea obstructiva del sueño o el síndrome de Cushing o el feocromocitoma. Y ya en adultos mayores de 65 años, en el 17% puede haber estenosis arterial renal ateromatosa o insuficiencia renal o hipotiroidismo. No podemos tocar todos los temas porque sería una enorme cantidad de tiempo que tendríamos que emplear, pero vamos a tocar temas importantes que creo que van a ser bien para todos nosotros. La primera conferencista va a ser la doctora Vanessa del Carmen Tobar Castro, quien es médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes, Mérida. Hizo de medicina interna como residencia asistencial y actualmente es cursante de la residencia de posgrado universitario de cardiología en el Hospital Universitario de Caracas. Ella nos va a presentar el caso clínico. Y de una vez voy a presentar a todos los conferencistas para que podamos ganar un poquito de tiempo en la interfase de conferencia a conferencia. La segunda conferencia, o mejor dicho, la primera conferencia realmente de temas específicos va a ser dada por la doctora Eddie Hernández Velasco, quien es médico cirujano de la Universidad de los Andes en Mérida, especialista en medicina interna de la Universidad de los Andes en San Cristóbal, especialista en nefrología y trasplante egresada de la Universidad Central de Venezuela, máster en procura y trasplante de órganos en la Universidad de Barcelona, España, docente y coordinadora del posgrado de nefrología y trasplante de la Universidad Central de Venezuela en el Hospital Universitario de Caracas y es nefróloga de la Policlínica Metropolitana de Caracas y del Instituto Médico La Floresta. Ella nos va a presentar el tema de hipertensión en hipermineralocorticocismo. De manera que vamos a tener un tema bien específico para que podamos llenar ese vacío de información que podemos estar teniendo. La segunda conferencia va a ser dada por el doctor Héctor Marcano Amador, todos conocidos, médico cirujano, graduado en la Universidad Central de Venezuela, posgrado de Medicina Interna en el Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central, profesor de la Cátedra de Medicina Interna, jefe de Cátedra y Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Caracas en la Universidad Central de Venezuela, expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y fellow del American College of Physicians. El doctor Marcano va a hablar de feocromocitoma y un segundo tema que le pedimos para aprovechar su capacidad sintética, que es hipertensión renovascular. La doctora Anabel Arminio, a continuación, médico cirujano, Universidad de Oriente, es nefróloga, graduada en el Hospital Universitario de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, donde quedó como adjunto desde el principio del servicio de nefrología de ese mismo hospital y es actualmente jefe de servicio de nefrología en el Hospital Universitario de Caracas. Ella nos va a hablar de hipertensión secundaria a drogas. Y por último, la última conferencia dada por el doctor Claudio Cárdenas, quien es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, neurólogo y neurofisiólogo del Hospital Vargas de Caracas en la Universidad Central de Venezuela, experto en medicina del sueño, certificado por la European Sleep Research Society, certificado VIREPA en sueño y epilepsia de la Liga Internacional contra la Epilepsia, presidente de la Academia Venezolana del Sueño, AVENSU, fiscal de la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, FLAS, y director médico del Laboratorio de Sueño Clínica Soñares, Caracas, Venezuela, y actualmente neurólogo clínico del Centro Médico de Caracas en Venezuela. El doctor Claudio Cárdenas nos va a hablar sobre hipertensión arterial asociada a la apnea del sueño. Así que, sin ninguna otra consideración, vamos a pasar al caso clínico que será comentado por cada uno de los conferencistas de acuerdo a su punto de vista del tema que les toca, y después habrá una sesión de preguntas y respuestas dependiendo del tiempo que nos quede. Adelante, la doctora Vanessa. Muy buenos días. Para iniciar este bloque de hipertensión arterial secundaria, vamos a conversar un poco de un pequeño caso clínico de nuestro hospital. Es un masculino de 34 años de edad, de ocupación chofer, cuyos únicos antecedentes conocidos para ese momento de ingreso fue hipertensión arterial no controlada desde el año 2015 y angina de esfuerzo clase funcional 2 desde el año 2016, con un tratamiento actual para el momento de su ingreso de amlodipina 10 miligramos orden día, losartán con hidroclorotiazida 50-25 y metoprolol 50 miligramos orden día. Él inicia enfermedad actual el día 12 de diciembre cuando, estando en reposo, presenta dolor retroesternal de carácter opresivo de fuerte intensidad 10 de 10 en la escala análoga del dolor, con una duración mayor a 1 hora y que se irradiaba a la región interescapular, sin acalmia. Permanece sintomático para el día 13 de diciembre en su domicilio,
y se asocia cefalea bitemporal opresiva de fuerte intensidad concomitante episodios de mesis, motivo por el cual ese día acude a la emergencia de nuestro hospital en horas de la tarde, en el cual se evidencian cifras tensionales elevadas, 220, 140 milímetros de mercurio, sintomático en ese momento de su ingreso con cefalea de fuerte intensidad y el dolor retroesternal de leve intensidad para ese momento. De los antecedentes personales, los ya mencionados, tenemos también hepatitis B, diagnosticada a los 16 años, y hábitos psicobiológicos dados por OH acentuado desde los 16 años de edad hasta la embriaguez tipo ron, media botella, y cerveza, 36 unidades. Además de tabáquicos, igualmente de los 16 años de edad, 10 cigarrillos diarios con un IPA de 9, cesado 11 meses previos a su ingreso. Al examen físico, lo positivo que tenemos solamente cifras tensionales elevadas, 210, 110 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 75, una frecuencia respiratoria de 16 y una saturación de 98%. Un paciente que ingresa afebril, con rubor facial e hiperemia conjuntival, deshidratado. El resto del examen físico totalmente dentro de los límites normales. El examen, los laboratorios de ingreso, tenemos una hemoglobina de 14.7, una cuenta blanca de 10.300, con neutrófilos 46%, plaqueta de 166.000, glicemia no en ayuno, 227, urea 29, creatinina de 1.1 y troponina I cualitativa para el momento de su ingreso negativa. Este es el electrocardiograma de ingreso de nuestro paciente, el cual nos muestra un trazo de un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 71 latidos por minuto, crecimiento auricular izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda por Sokolov, elevación del punto J de B2 a B4 y cambios secundarios de la repolarización en B5 y B6. Es ingresado con los diagnósticos de crisis hipertensiva de tipo emergencia expresado en encefalopatía hipertensiva y síndrome coronario sin elevación del ST, angina inestable de alto riesgo, además de hepatitis B por antecedente y tabaquismo crónico. Su evolución intrahospitalaria, el día 13, es ingresado a la unidad de terapia intensiva. Se maneja con infusión de nitroprusiato 20 cc hora. Para el día 14 de diciembre se realiza un ecocardiograma donde se evidencia dentro de los límites normales. Persiste con cifras tensionales elevadas y se realiza ajuste de tratamiento con losartán 100 miligramos y se asocia prazosin 1 miligramo cada 8 horas. Para el día 21 de diciembre aún se mantiene con cifras tensionales elevadas 120, 180, 124, así que se decide el aumento del prazosin a 3 miligramos y se asocia a su vez hidralazina 100 miligramos cada 8 horas. El día 24 de diciembre persiste el paciente con cifras tensionales elevadas, motivo por el cual ya se omite la amlodipina, se omite el nitroprusiato y se asocia diltiazem 300 miligramos orden diaria y se indica la realización de una ecografía renal, en la cual el hallazgo fue una imagen del loe hipoecogénico, redondeado, de bordes bien definidos de 6 por 5 centímetros aproximadamente, que se localizaba en el polo superior del riñón derecho con escasa vascularización. Motivado a esto, se solicitan catecolaminas en orina y sus resultados fueron noradrenalina 54.6 microgramos por encima del valor de rango normal, adrenalina 47.7 microgramos por encima del valor de rango y dopamina 1862.5 por encima del valor de rango y el ácido varilmandélico 111.2 por encima del valor del rango. Buenos días, agradezco la invitación y me siento complacida de poder asistir a este evento y contribuir a la academia. La glándula suprarrenal es la productora de la aldosterona, que es el mineralocorticoide más potente producido por las glándulas suprarrenales, y su función principal es estimar la retención de sodio y la pérdida de potasio. Su ubicación es en la corteza, en la zona glomerulosa. En los riñones, específicamente, la aldosterona promueve la transferencia del sodio desde la luz del túbulo hacia las células tubulares, intercambiando con potasio e hidrogeniones. Los hipermineralocorticismos están descritos como que suponen del 0 al 5 o al 2% de todas las causas de hipertensión arterial. Lo importante que tenemos que fijarnos es que ocurren entre la tercera y cuarta década de la vida y tienen una incidencia igual para hombres y mujeres.
Los hipermineralocorticismos se clasifican en aquellos que no están debidos al aumento de la aldosterona, que se deben a déficit de enzimas como la 11-alfa-hidroxilasa o la beta-hidroxilasa, que aumentan secundariamente la ACTH y aumentan la desoxicortesterona. Y el aporte exógeno de moléculas con acciones similares a la aldosterona, como la alfa-fluprednisona, que se encuentra fundamentalmente en pomadas, y los derivados del ácido glicirrético, como el regaliz o el tabaco de mascar. Estas no nos ocupan hoy, son de muy baja incidencia, son las menos responsables de esta alteración y son solucionables solo con suspender las sustancias a las que está expuesta la gente. Nos ocuparemos del hiperaldosteronismo primario, que representa la mayor causa de la hipertensión secundaria debido a alteraciones de la secreción de la aldosterona. Se define como un grupo de alteraciones de la glándula suprarrenal donde se produce el exceso de la aldosterona de manera autónoma. Se traduce en una hipertensión con retención de sodio, pérdida urinaria de potasio y puede cursar con o sin hipotasemia y alcalosis metabólica. También es denominado como síndrome de Cohn y se caracteriza por esa hipersecreción anómala de aldosterona independiente de los estímulos que la mueven, como son el sistema renina-angiotensina, el volumen intravascular y la concentración de potasio en la sangre. Recordando gráficamente, el sistema renina-angiotensina se activa cuando un estímulo sobre la presión arterial disminuida o una disminución de la función renal de la superfusión, el aparato justamolecular ejerce un efecto positivo con ese estímulo liberando renina para que sea convertida del angiotensinógeno en angiotensina 1 y a través de la enzima convertidora de enzima convertidora angiotensina en angiotensina 2. Esto promueve el aumento del tono simpático, la acción de la aldosterona sobre el túbulo renal para aumentar el volumen corporal de agua y subir la presión arterial, también el tono simpático sobre las arteriolas y la liberación de ADH. Todo esto es para compensar la hipotensión o disminución del flujo vascular. Cuando tenemos un hiperaldosteronismo, él se libera ignorando este mecanismo habitual e igualmente así haya un volumen aumentado, la renina no se produce y esta es una de las características también donde conseguimos aldosterona elevada, renina disminuida. La prevalencia está descrita más o menos como el 1% y es la que lleva a un riesgo de desarrollar hipertensión, el daño en los pacientes relacionados al mismo riesgo de esta hipertensión, pero también al daño orgánico de una hipertensión de difícil control. Sin embargo, esta prevalencia ha sido descartada y en estudios más recientes, la verdadera prevalencia está reportada para el estudio de PAPI o para el estudio de PAPO de 11.2 o 5.9% respectivamente y se ha catalogado como una de las causas más frecuentes de hipertensión resistente, habiendo prevalencias reportadas hasta del 20% en pacientes que tienen resistencia al tratamiento antihipertensivo. La presentación clínica es una triada característica que produce hipertensión, hipopotasemia inexplicable sin otros motivos y en ausencia de diuréticos y alcalosis metabólica. Sin embargo, también en el estudio PAPI se ha reportado que algunos pacientes no cursan con hipopotasemia y no presentan la triada clásica. Sin embargo, cuando esto está presente, los pacientes refieren debilidad, parestesia y hasta parálisis transitoria. La hipertensión arterial es el principal hallazgo y la elevación depende, como ya expliqué, de la expansión de volumen, la persistencia de esa hipervolemia que aumenta las resistencias vasculares, perpetuando la hipertensión arterial. Y además esa hipervolemia es responsable de la supresión de la renina plasmática. En esta gráfica quiero demostrarles que cuando se compararon los individuos con diagnóstico de hipertensión esencial sin otro concomitante y se comparan con los individuos que tienen hiperaldosteronismo primario o que tienen alteraciones en la secreción de aldosterona, como en algunos pacientes diabéticos y en algunos pacientes con obesidad,
Cuando se comparan, los pacientes con trastornos en la aldosterona tienen mayor riesgo cardiovascular, mayor síndrome metabólico, mayores alteraciones renales y tienen una peor calidad de vida que con ese otro grupo de pacientes. La aldosterona recientemente se ha visto comprometida en... No se ve allá por la... Ok, bueno, no importa. La liberación a través del sistema simpático que estimula el vaso y se liberan sustancias inflamatorias y profibróticas que van a desencadenar la perpetuación del daño vascular, del daño renal con hiperfiltración e inflamación y potencia la hipertrofia cardíaca. Esto se convierte en un círculo vicioso donde hay más hipertensión, más daño y se liberan más sustancias inflamatorias, la interleuquina, el factor de necrosis tumoral alfa y beta. Entonces, el hiperaldosteronismo primario representa ahora un factor de riesgo que debemos tener más en cuenta, sobre todo en los individuos jóvenes. Los subtipos de hiperaldosteronismo más frecuentes son la hiperplasia adrenal bilateral en un 65%, seguido del adenoma productor de aldosterona y el carcinoma productor de aldosterona, junto con la unilateral y los hiperaldosteronismos primarios en sus tipos 1 al 4 solamente representan menos del 1%. Es decir, que la mayor parte de los pacientes presentan o hiperplasia adrenal o adenomas productores de aldosterona formando parte de los llamados incidentalomas. El diagnóstico se hace determinando el potasio sérico, determinando el potasio en orina de 24 horas y se hace el enfoque en lo que se llaman las pruebas de cribado. Las pruebas de cribado son específicas y determinan la actividad de la renina plasmática, determinan la aldosterona plasmática para determinar el cociente aldosterona-RP, que en los individuos sanos está en 4 y 10 y en los pacientes con este diagnóstico está por arriba de 40. La determinación de este cociente representa una sensibilidad y una especificidad del 90% para los pacientes con hiperaldosteronismo. Este diagnóstico de cribado está recomendado en casi todas las causas que mencionó el doctor al comienzo en su introducción. Cuando nosotros tenemos pacientes con hipertensión grado 2 o 3, es decir, que persistentemente tienen las cifras tensionales en estos niveles y son menores de 40 años, con hipopotasemia espontánea o inducida por diuréticos, y hipertensión resistente, que la definimos como no controlada cuando recibe más de 3 medicamentos e incluso uno de ellos es diurético, en pacientes con hipertensión e incidentalomas, en pacientes con hipertensión y apnea del sueño, pacientes que tengan hipertensión e historia familiar de hiperaldosteronismo y pacientes jóvenes con ictus, sobre todo menores de 40 años, y familiares de primer grado de pacientes con hiperaldosteronismo. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de comportamiento, nos debe llamar la atención y tratar de realizar el cribado para hacer un mejor diagnóstico. Este cribado nos ubica en un fácil diagnóstico. Si el paciente tiene un índice elevado, pero no llega a ser mayor de 40, tenemos que hacer pruebas de comprobación. Si está muy bajo, definitivamente no es diagnóstico de hiperaldosteronismo, pero si está muy alto, el diagnóstico es sumamente específico y sensible y podemos ir directo al estudio de imágenes. Cuando tenemos dudas en este índice, debemos hacer lo que se llaman las pruebas confirmatorias, que buscan corroborar los valores de aldosterona, ya sean en sangre o en orina, una vez que se hagan estímulos específicos como los test de infusión de solución salina, la sobrecarga oral de sal, la de esteroides o la superación con captopril. Entonces, después que concluimos de que el paciente es sospechoso de un aumento, una hiperplasia, un adenoma, tenemos que hacer exploraciones de localización. Tenemos la tomografía de alta resolución, que es la que ha demostrado que tiene mejor sensibilidad y especificidad porque puede identificar adenomas de más de 2 centímetros. Sin embargo, el 50% de estos adenomas pueden ser menores y no detectarse. Sin embargo, la tomografía de alta resolución es la que está descrita con mayor sensibilidad. Está descrita un 78% de sensibilidad y especificidad. También hay otros diagnósticos de imágenes como la gammagrafía suprarrenal y la resonancia, pero son menos específicas, quedándonos con la tomografía de alta resolución. Otra exploración
Aquí tenemos una imagen donde vemos un adenoma de 1.6, lo quise resaltar porque a pesar de aumentar la imagen se ve muy pequeñita, pero sin embargo en esta tomografía fue capaz de captarla. Tenemos que hacer el diagnóstico de localización con un examen altamente sensible, que es el gold estándar, que es la medición de la aldosterona en las venas suprarrenales, donde se cateteriza la vena cava y se llega hasta ambas venas suprarrenales, donde se van a medir la aldosterona, la renina y se va a sacar un cociente. Tenemos que ver si una de las glándulas tiene 4 veces mayor ese índice, esa es la glándula patológica. Este examen debe realizarse en pacientes que van a ser sometidos a cirugía y distinguen entre adenomas e hiperplasias suprarrenales bilaterales, recomendado por las guías europeas de endocrinología. También este cribado permite que nosotros hagamos diagnóstico diferencial entre aldosteronismo primario y otras causas de hipertensión como las que mencionó el doctor al principio, ya sean las con actividad renina plasmática disminuida y aldosterona disminuida, que van a ser hiperplasia suprarrenal congénita, mineralocorticismo exógeno, síndrome de Cushing, síndrome de Liddle y el déficit de 11-alfa-hidrolasa. Y cuando las pruebas están todo lo contrario, aumento de la actividad de renina y de la aldosterona, pero el cociente es igual o menor a 10, está el resto de causas secundarias que también son más frecuentes, sobre todo la hipertensión renovascular. El tratamiento se divide en tratamiento quirúrgico y tratamiento farmacológico. El tratamiento quirúrgico consiste en una adrenalectomía unilateral para los adenomas productores de aldosterona o hiperplasia, siempre por vía laparoscópica, que confiere mayor seguridad y menos complicaciones. Y esto ha demostrado que una vez que se elimina el factor productor de aldosterona, la normalización completa de la presión arterial se alcanza en la 50 al 70% de los pacientes e incluso ya sin necesidad de recibir terapia hipotensora. El tratamiento farmacológico se reserva para hiperplasias suprarrenales bilaterales o aquellos subtipos que no son susceptibles de cirugía. El tratamiento farmacológico está representado principalmente por los antagonistas de los receptores de aldosterona. Tenemos la espironolactona y la esplerenorona, que entre ellas la diferencia es que la esplerenorona es más selectiva, sin embargo la espironolactona es más económica, pero sus efectos secundarios como las alteraciones menstruales, la ginecomastia y la libido disminuida a veces hacen intolerable el tratamiento con esta droga porque se requieren altas dosis. Para eso se reserva la esplerenorona, que aunque es más costosa, usa menos dosis, tiene menos efectos colaterales y tiene buena respuesta. Los otros 2 medicamentos que podemos usar es el triantereno y la milorida, que son inhibidores del transporte de sodio y sus dosis son, en el caso del triantereno, de 100 a 12 miligramos día y para el caso de la milorida de 10 a 40 miligramos al día, y lo que hacen es limitar la entrada de sodio a la célula tubular, dando mejores resultados para el control del potasio en estos pacientes. Antes de concluir con los conceptos claves, haciendo un inciso con el caso que presentó la residente, creo que los puntos resaltantes de este caso son que tenemos un paciente joven. Antes de llegar a la emergencia tenía ya 3 o 4 años de diagnosticada una hipertensión arterial, donde probablemente desde allí el paciente fue visto como una hipertensión esencial y allí fue la primera error, considero yo, porque, por ejemplo, en nuestro abordaje de pacientes hipertensos desde el punto de vista nefrológico, todos los pacientes con hipertensión temprana a la edad joven, para nosotros tienen una causa secundaria hasta que se demuestre lo contrario, sea la que sea. Y en este caso, quizás el paciente tuvo su primer diagnóstico, no sabemos quién lo vio, cómo fue su seguimiento, ni tampoco sabemos cómo es el apego del paciente a su seguimiento y a su control, y lo hemos visto llegar en las condiciones que describió la residente. Desde el punto del hiperaldosteronismo, el paciente tenía indicación de una imagen desde el principio, y hubiésemos conseguido un incidentaloma y ya veríamos cuál era su comportamiento, si era de un hiperaldosteronismo o de un feocromocitoma. Entonces, en el contexto de hipertensión secundaria,
que no evolucione bien, que tenga todas las características para hacer el cribado, nosotros debemos tener en cuenta estos conceptos claves que están descritos por las guías de la Sociedad Europea de Endocrinología, y lo que ha hecho que ampliando el estudio en este tipo de pacientes, este diagnóstico esté más presente y también disminuyan los factores de riesgo cardiovascular en todo este tipo de pacientes que tienen más daño a órgano blanco. El hiperparatiroidismo, el hiperaldosteronismo primario es una causa frecuente infradiagnosticada de hipertensión secundaria y de hipertensión resistente. Para aumentar el diagnóstico se recomienda el cribado por lo menos a un paciente hipertenso una vez en la vida. Más de la mitad de los casos no presentan hipopotasemia y la aparición depende de la ingesta de sal. El cociente es la prueba de cribado de elección porque puede, aunque esté artefactado, es de alta sensibilidad y especificidad. Ya si el paciente tiene la aldosterona muy elevada y la renina muy baja, a pesar de que reciba diuréticos o fármacos bloqueantes, no es necesario retirarlos para calcular el cociente, que sigue siendo de valor diagnóstico. En casos de que el cociente no sea concluyente y la hipopotasemia no sea espontánea, se realizarán los test confirmatorios que les mencioné. La tomografía de las glándulas suprarrenales son las pruebas de imagen de elección y existe alta prevalencia de incidentalomas en la población general. El cateterismo de las venas suprarrenales, como les dije, es la prueba gold estándar para la identificación del subtipo de hiperaldosteronismo y debe hacerse antes de la cirugía. Pero en pacientes menores de 35 años con clara sospecha de adenoma suprarrenal se puede indicar directamente la cirugía. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Realmente es un placer y agradezco muchísimo al capítulo Venezuela del American College of Physicians y especialmente al doctor Claudio Urosa por la gentil invitación y a mi antiguo amigo Samir Cababe, quien, bueno, ha sido también compañero por muchos años en muchas cosas. Y bueno, veo que el auditorio es muy mezclado, hay gente de mi etapa, de post-etapa mía, de pre-etapa mía, y veo también residentes del posgrado de medicina interna del hospital universitario, así que, bueno, a ellos les dedico estos minutos también. Vamos a... No, para empezar voy a decir que no creo que voy a abarcar ambos temas, ¿no? Porque eso en uno solo de ellos es suficiente materia que tratar. Así que llegaremos hasta donde nos dé el tiempo que nos permita ya. Bien, vamos a empezar con el tema de hipertensión renovascular. El tema de la hipertensión, como ya dijo el doctor Gómez Mancebo, es de una alta prevalencia a nivel mundial. Aquí en Venezuela es el estudio de BESCAN, que es el estudio venezolano de salud cardiometabólica, que ha dado quizás la cifra más exacta, es el 34.1%. Por eso también varía, depende del grupo etario. A medida que el grupo etario avanza, pues también la prevalencia es aún mayor. Ya hemos sabido que la hipertensión secundaria es más o menos el 10% de los casos de hipertensión, estoy hablando de hipertensión global, y el 3 a 5% de ellos puede corresponder a etiologías renovasculares. De eso es bueno resaltar que la hipertensión renovascular es la causa más común de hipertensión corregible. Y puede causar hipertensión maligna o acelerada hasta en el 45% de los pacientes con raza blanca afectados por esta condición. Es una condición que a veces se retrasa mucho el diagnóstico. Cuando hablamos de estenosis de arteria renal, no es cualquier amilladura que usted ve en un estudio angiográfico de una arteria renal. Es una condición específica donde la luz de la arteria debe estar disminuida por lo menos que supere el 50%, y sea por ese mecanismo capaz de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y, por supuesto, como todos saben, por ese medio incrementar la presión arterial. Y eso es el concepto importante, que haya una verdadera disminución de la luz y, por lo tanto, del flujo sanguíneo a ese riñón afectado. Así diríamos que la estenosis arterial renal conlleva a hipoperfusión renal y eso es nefropatía isquémica, y por otro lado, la propia activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la producción de hipertensión va a producir el daño renal crónico y, por supuesto, también la nefropatía final de insuficiencia renal. Ese sería el mecanismo
más o menos. Las formas clínicas de estenosis arterial renal son dos fundamentalmente que tenemos que tener en la mente. Uno, la aterosclerótica, que es la más frecuente, abarca el 2/3 de los casos aproximadamente, y la otra es la displasia fibromuscular. Y cada una tiene su tiempo de presentación. La fibroplasia medial, estas 5 categorías que están abajo son las categorías de displasia fibromuscular. Y eso depende de la capa de la arteria que esté afectada. Puede ser hiperplasia de la media o también la fibroplasia medial o fibroplasia de la íntima o hiperplasia de la adventicia. La capa que esté afectada es la que marca, pero la más común es la fibroplasia medial, como es de esperarse además. Hay formas menos frecuentes, por supuesto, que ya son asociadas a otros problemas, como por ejemplo en la vasculitis de Takayasu, cuando hay embolismo a la arteria renal, neurofibromatosis o esclerosis sistémica progresiva, o casos por radiación donde se daña la arteria renal, y entonces tenemos una estenosis por otras causas que son además un poco quizás más fáciles de detectar, porque vamos a tener los antecedentes o las causas que puedan, por ejemplo, una fibrilación auricular crónica podría dar una enfermedad arterioembólica, podría ser un diagnóstico planteable con más facilidad. La enfermedad aterosclerótica es, por supuesto, más prevalente en varones, ocurre ya después de los 45 años, generalmente, a veces un poco más, por supuesto, y el detalle es que está localizada en el ostium de la arteria renal y en su tercio proximal, o sea, emerge de la salida de la arteria renal de la aorta. Y la displasia fibromuscular, por el contrario, afecta a mujeres jóvenes, casi siempre, y afecta el tercio distal de la arteria. Ya dijimos que la medial es la más frecuente. Yo recuerdo un caso que tuve hace unos cuantos años, una niña jovencita que me la trae el papá, y lo que me sorprendió cuando le examiné, uno, que estaba hipertensa, y dos, que por primera vez le escuché un soplo en la fosa lumbar. Ni siquiera en la fosa lumbar tenía un soplo. Ella tenía una displasia fibromuscular y se le hizo su angioplastia primaria, y después hasta hubo que ponerle stent, porque no es lo más común, pero hubo que hacerlo. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería una estenosis aterosclerótica. Fíjense que está muy proximal a la salida de la aorta. Y podemos ver también además las lesiones que se ven ahí en la propia arteria. Aquí vemos, en cambio, la afectación del tercio distal, un aspecto arrosariado de la zona distal de la arteria renal, mientras que la parte proximal se ve bastante limpia. Eso es la imagen que es más característica de una displasia fibromuscular, igual que acá. ¿Cuándo es indicado buscar hipertensión renovascular? Yo con esta conferencia me siento un poquito como trayendo un cable a tierra, ¿no? Porque después que vimos esas conferencias de bases moleculares de la inmunología, de la inmunidad y la microbiota y los gérmenes y las infecciones y la inmunidad, bueno, dice, bueno, Dios mío, cómo estas cosas han ido cambiando desde cuando nosotros estudiamos medicina a lo que estamos viendo hoy en día. Y yo dije, bueno, yo voy a traer un cable a tierra con esta conferencia un poco, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a indicar? Bueno, fíjense, este es un preámbulo, ¿no? Hoy en día los tratamientos son tan buenos que muchas veces no diagnosticamos a esos pacientes, porque los controlamos. Y entonces, la búsqueda, ir más allá y hacer procedimientos que vamos a ver ahora, quizás no llama la atención, no llama al médico a ir más allá porque tienes tu paciente bien controlado. Por eso se pueden dejar de hacer diagnósticos de hipertensión renovascular con bastante frecuencia. En segundo lugar, porque resulta una relación costo-efectiva muy desfavorable. ¿Cuántas veces la sospechamos y cuántas veces la diagnosticamos en verdad? Sin embargo, algunas cosas podemos hacer para mejorar eso, ¿no? Si el paciente tiene menos de 30 años y particularmente menores de 20 o mayores de 55 sin antecedentes familiares, hay que pensar. Como dijo José Ramón hace un rato, hipertensión refractaria con una retinopatía importante, o que el paciente se nos descontrole cuando antes lo teníamos bien controlado y de repente empieza a hacer muy difícil su control. Ojo, ese paciente puede tener un problema renovascular.
También, si usted le administra un IECA o un BRA, y en la primera de cambio, en la primera semana sobre todo, usted nota una disminución importante de la función renal. Ojo también, eso puede ser un paciente que que merezca evaluar para una hipertensión renovascular. Ya hablamos de la presencia de soplos, sobre todo si se lateraliza y abarca la diástole. El soplo sistólico puede ser más sensible, pero es menos específico. La asimetría en los riñones, en el tamaño de los riñones, si la diferencia especialmente es mayor de 1,5 centímetros entre uno y otro, ojo, porque ese riñón pequeño puede haber estado afectado. Y esos edemas pulmonares extraños, que la literatura llama flash, son edemas pulmonares violentos que los pacientes presentan la clínica característica, se autorregulan prácticamente y uno queda un poco, el paciente refiere eso como una queja relevante. Bueno, aquí solamente es para dar estas dos círculos, ¿no? Todos estos algoritmos y estas cosas cargadas a mí no me gusta mucho usarlas, pero aquí lo importante es que en adultos jóvenes, donde demostramos una estenosis de arteria renal secundaria a displasia fibromuscular, se debe evaluar más que todo ya lo vamos a ver en un minuto mejor, con métodos como una resonancia con gadolinio o una angiotomografía. Y debe hacerse de su TSH. En cambio, en el adulto mayor que está en este otro lado, ya la estenosis es secundaria básicamente a aterosclerosis. El mecanismo de estudio es más o menos el mismo. Estos son otras causas que ya las mencionó José Ramón, no vamos a seguir hablar más sobre eso para ahorrar tiempo. Bien, ¿cómo se diagnostica? Bueno, eso va a depender de la disponibilidad en el centro que tenga, la expertise institucional, que no es poca cosa, los factores del propio paciente, es decir, tú vas a hacer algo al paciente si el paciente está dispuesto a hacerse algo después. ¿Estás dispuesto a ponerte un stent, a hacerte un procedimiento adicional, sí o no? Y la tasa de filtración glomerular, obviamente. El patrón de oro en estos casos es la angiografía, pero es un procedimiento invasivo, no suele o no debería ser usado como prueba inicial y tiene la potencialidad de dañar el riñón, de manera que, aunque es el método, digamos, el estándar de oro, uno trata de no usarlo de entrada habitualmente. Sus indicaciones, cuando hay mucha sospecha clínica, hipertensión en menores de 30 años, o tenemos un estudio de estenosis previamente diagnosticado, por ejemplo, un Doppler que la sugiera fuertemente, y si sospechamos fuertemente displasia fibromuscular. Estas son las otras pruebas que se suelen usar, el Doppler, que quizás todos estamos más familiarizados con él, la resonancia magnética con contraste y la angiotomografía. El Doppler tiene una sensibilidad moderada, 75%, una especificidad un poco mejor. Todos sabemos que no, es de menor costo, no es invasivo, es operador dependiente, lo cual es un problema, y proporciona una evidencia indirecta de la estenosis de arteria renal. No es una evidencia directa. Entonces eso la hace, esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando evalúa lo que le informa el radiólogo, la persona o el ecosonografista que hace eso. La resonancia magnética con gadolinio es indispensable para ello tener una función renal previa. Como les dije, solo se realiza si el paciente está dispuesto a realizar procedimientos terapéuticos y tiene una altísima sensibilidad. La especificidad es más variable, pero la sensibilidad vamos a pescar a todos los que tengan estenosis y lo vamos a pescar con ella. Sus limitaciones, básicamente que tiene una potencial afectación de la función renal, y hay limitaciones para pacientes portadores de clima metálico. Bueno, eso está cambiando un poco. También hoy en día hay unos, por ejemplo, en el tema de los marcapasos, que era un tema que daba mucho dolor de cabeza a los cardiólogos con el tema de la resonancia. Hoy en día los marcapasos nuevos se pueden utilizar perfectamente. Y también los viejos. Hay un estudio que se llama, pues lo puse ahí, el MagnaSafe, que demostró que ponían a los pacientes a hacer resonancia con los equipos y no pasaba absolutamente nada. Bien, este es el otro estudio interesante, la angiotomografía, una buena sensibilidad, baja 93% en caso de enfermedad renal crónica avanzada, igual que la especificidad baja de 94 a 81 en el mismo caso. Tiene una mejor definición espacial que la resonancia,
Eso nos puede permitir una mejor visión tridimensional. Tiene la ventaja también que, o la indicación tiene que ser en pacientes con función renal preservada, porque por supuesto el riesgo de toxicidad es importante porque requiere alto volumen de contraste y se usa radiación. Esos son los pros y los contras de ellos. Estos estudios acá son de escasa utilidad y no deberían ser utilizados. En alguna época el gamagrama con captopril se usó mucho, hoy en día está en desuso, y todos estos otros métodos, ultrasonido intravascular, pirografía o actividad renina plasmática, ya están en desuso. ¿Cuándo tratar? Bueno, eso va a ser basado en lo que el paciente tenga, su clínica, la capacidad que tengamos de controlar o no esa hipertensión, que demostremos, como dije antes, que el 50% de la arteria está estenosada, o en un corte transversal que se puede hacer, eso sea mayor del 75%. Eso es son indicaciones básicas. En estenosis arteriosclerótica el tratamiento es un poquito, digamos, un poquito más discutible. Hay más discusión sobre el procedimiento que hay que hacer. Tiene que específicamente, dependiendo de la edad del paciente, su estatus funcional, depende de si es una persona muy mayor que podemos nosotros controlar desde el punto de vista médico en lo posible, eso se reserva un poco el tratamiento. Además que estos métodos a veces no están exentos de complicaciones. Lo que es la angioplastia y la colocación de un stent, puede haber disección, puede haber hematomas locales, o sea, tampoco es una cosa que va a ser 100% salir bien. Y que, como dije antes, siempre el paciente debe estar dispuesto a realizarse procedimientos, esté dispuesto a ello, el paciente debe estar dispuesto a ello. Y por supuesto el riñón contralateral, ¿cómo está? Porque de nada sirve rescatar uno y no rescatar la función renal. En general, en arteriosclerosis se prefiere la colocación de stent. Tiene un mayor éxito técnico, hay menos tasa de restenosis y mayor tasa de curación de la hipertensión. De manera que en estenosis arteriosclerótica stent es lo preferido. Y sin embargo, algunos estudios han fallado en encontrar la superioridad de la intervención con stent sobre el tratamiento médico. El estudio CORAL, recomendación solo en el caso de edema pulmonar recurrente, y este grupo tampoco encontró mayores diferencias. Mira que eso también, como siempre dije yo, es un poco controversial. ¿Cuándo no vamos a colocar un stent? Bueno, obviamente si el paciente está séptico, si el diámetro de la renal es menor de 4 milímetros, y si hay lesiones, si vamos a colocar stent en donde hay una bifurcación, donde la colocación del stent va a excluir una zona de irrigación renal, eso también es una contraindicación. Eso tiene que estar todo bien medido y calculado. Aquí tenemos una estenosis arterial exitosamente resuelta con una colocación de stent arteriosclerótica. Hasta fíjense que nuevamente que está en la zona proximal. En displasia fibromuscular, en cambio, la angioplastia es la que es preferida. Si el paciente está bien controlado, lo que decíamos hace un rato, hay que pesar eso, porque a veces los riesgos exceden los beneficios. Si lo tienes bien controlado, quizás no necesites proceder de inmediato con la angioplastia. El stent no se coloca habitualmente, a menos, como sucedió en el caso que yo tuve hace unos años, los resultados sean subóptimos o que tengamos complicación en el procedimiento, como dije hace un minuto, que tengamos complicaciones como disección de la arteria. Aquí tenemos una displasia fibromuscular apropiadamente tratada con la dilatación. Otros tratamientos, bueno, ya la inervación renal estuvo un tiempo en boga, después cayó en la picota, después el estudio HTN3, y ahora hay quienes quieren rescatarlo nuevamente. Yo solamente lo menciono, pero eso está todavía en fase de reestudio. Bueno, y vamos a entrar en el tema del fibroadenocitoma, que lamentablemente ya dieron el diagnóstico en el caso clínico, ¿no? Yo digo que es la fascinación del internista. Nosotros toda la vida nos pasamos detrás a ver si diagnosticamos uno, alguna vez en la vida. Yo digo que una de las cosas que yo estudié en mi vida, que perdí más tiempo y menos me resultó, fue eso. He estudiado eso 100,000 veces, y entonces, pero gracias a Dios me lo he topado un par de veces en la vida, ya casi 40 años dando vueltas por ahí. Entonces,
Realmente es un tema, pero es un tema que hay que pensarlo, como en el caso este que acabamos de ver. El tema es fascinante y además confunde. Es un tema de fascinación y confusión. Digo, para mí, pienso que es un tema de ese tipo. Así lo ha sido a lo largo de la vida. Primero, los síntomas atribuibles a la hipersecreción de catecolamina los podemos ver en más de 30 condiciones médicas. Entonces, si le vamos a hacer las pruebas y a todo aquel que tiene sudoración y que le duele la cabeza y que tiene palpitaciones, van a estar todo el día haciendo pruebas de esas, pues ¿cuántos de nosotros todos los días no nos llega alguien así al consultorio? El problema es que si no lo diagnostica, el paciente se puede morir. Y la selección de la correcta aproximación en términos bioquímicos de imagen es un poquito controversial, es objeto de confusión. En todas estas lesiones suprarrenales, dice la teoría, diagnostica primero bioquímicamente al tumor y después lo va a diagnosticar anatómicamente. Hay que demostrar que hay hiperproducción de catecolamina, después buscamos dónde está el señor. La cirugía de resección obviamente es el tratamiento indicado, obviamente. Ahora, hay discusión en cuanto a la preparación y el momento preciso para la misma. Por ejemplo, imagínense ustedes el problema que significa un feocromocitoma en una mujer embarazada. ¿Cuándo lo va a operar? Se prefiere, los consensos dicen en el segundo trimestre. Otros dicen, trátala lo que pueda y espera que la paciente tenga su parto y después la opera. O sea, pero, ajá, ¿y qué pasa en el medio? O sea, no es fácil cuando uno tiene eso allí. Pero la preparación en el momento preciso, como dije, pues, ofrece un poquito de incertidumbre. Antes se preconizaba mucho la adrenalectomía. Hoy en día no, hoy en día se trata de preservar la glándula y se saca el tumor si es posible solamente. Antes se hacían cirugías grandes, ahora se hacen cirugías pequeñas, hasta por la laparoscopia y con cicatrices muy pequeñas, depende de la habilidad y la técnica empleada. Y para remate, y para no quedarme atrás tampoco así, ¿no? El aspecto genético entra en acción. El feocromocitoma lo escribió por primera vez este autor alemán en 1886. Apenas hace unos años se le hizo el reconocimiento debido de que fue la primera persona que hizo esa descripción. Y hasta los describió como tejido cromafín, el doctor Schottelius. Y curiosamente, estos mismos autores lo estudiaron en este caso y resulta que fue la primera, determinaron que era la primera paciente portadora diagnosticada de una neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Y su familia presentaba esta mutación, la mutación RET, que es un protoncogen. Y el término feocromocitoma es un poquito más de acá, de 1912. Feocromocitoma y paraganglioma. Bueno, feocromocitoma es el que está en la glándula, paraganglioma es el que está afuera. Eso es la única diferencia. Son tumores igualitos, pero unos están adentro y otros están afuera. Pero como uno a veces oye ese tema paraganglioma, que cree que es algo extraordinario y realmente es lo mismo, pero simplemente que está fuera de la glándula. Tiene una incidencia de 0,6 casos por 100.000 personas por año. En Europa se diagnostica entre 2.000 y 5.000, ven bastante, ¿no? Los feocromocitomas son 85%, el paraganglioma son menos. El tiempo promedio, fíjense ustedes, entre el inicio del síntoma y el diagnóstico son 3 años. O sea, lo que pasó con el muchacho del caso no es raro. Ese muchacho tuvo tiempo dando vueltas. Como dijo la doctora que me presidió, realmente debió haberse abierto una alarma con la juventud con que ese paciente tenía hipertensión tan severa y además con ese problema ya con infartos o con temas complicados cardiológicos, ¿no? Es una alarma. Y esta tríada, que siempre nos estamos nosotros buscando, resulta que eso no sirve. La tríada de cefalea, sudoración y palpitaciones es inespecífica. Esa la puede tener también cualquier paciente ansioso de nosotros. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado y ver con qué lo asociamos. Tampoco es verdad lo de la hipertensión paroxística. El patrón más común es una hipertensión sostenida. La hipertensión paroxística ayuda, pero realmente es menos frecuente. El 25% de los feocromocitomas se descubre incidentalmente. Y de los incidentalomas que se descubren por casualidad, apenas el 8% son feocromocitomas. ¿Cuándo vamos a evaluarlo? ¿Cuándo evaluar en búsqueda del feo? Cuando hay sospecha clínica, manifestaciones clásicas, que ya dijimos que no sirven mucho. Cuando hay inexplicable variabilidad de la presión arterial. Cuando tenemos
subidas y bajadas tremendas. Mucha gente se lo dice a uno, no, yo vengo porque me sube y me baja. Bueno, eso no, casi nunca es así, pero esto es un tema que hay que tomar en cuenta. Crisis hipertensiva en relación a ciertos estímulos, inducción anestésica, cirugía, parto, ejercicio, contraste radiológico, fármaco. Bueno, ya lo hablé. Si hay antecedentes familiares de feocarmocitoma paraganglioma, todos los familiares en primer grado deben ser estudiados desde el punto de vista genético. Y además el detalle, si hay diabetes en pacientes jóvenes con peso normal y que además son hipertensos, ojo con esos pacientes. Bueno, en este punto habría que tocar este tema, ¿no? La investigación genética ha incrementado las posibilidades diagnósticas. El 35% de los feos y el 15% de los paragangliomas se asocian a mutaciones germinales. También esto nos está llevando al tema genético, de lo que venimos hablando todos estos días. Hoy en día hay 19 genes relacionados con la teoría de estos tumores, después que se describió en 1999 el protoncongen del RET que les mencionó. Se requiere demostrar dos elementos: incremento, ya lo dije, y en la secreción de catecolamina y la localización anatómica del tumor. Las pruebas que solemos hacer son la metanefrina plasmática y la catecolamina plasmática. Quizás las mejores hacer las metanefrinas, que son las derivadas del metabolismo de la propia catecolamina. Sensibilidad 97 y especificidad 93. Las catecolaminas son un poco menos sensibles, pero si usted tiene, como en este caso, unos valores mayor del doble de lo normal y son altamente diagnosticados, sí lo podemos comprobar. En este caso, yo diría que el estudio que nosotros deberíamos hacer con regularidad, que debería estar disponible en todos nuestros laboratorios, es la metanefrina plasmática. Pero el problema se complica porque además hay drogas que causan elevación de las catecolaminas. Entonces no es nada más un tumor productor de catecolaminas, sino también drogas como por ejemplo la cafeína, los beta bloqueantes, simpático-miméticos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, levodopa, en fin, y algunos eventos cardiovasculares agudos también, como el infarto, el edema agudo del pulmón y el accidente cerebrovascular, pueden causar elevación de las catecolaminas, de manera que mucho cuidado con esto. Todo eso también va a tener que ver con el valor de corte con que las trabajemos. Ahora viene el tema de las imágenes. Tenemos tres escenarios posibles. Uno, tienes tu paciente con síntomas típicos o niveles claramente elevados, con niveles claramente elevados de catecolamina o metanefrina. Creo que esto encaja en el escenario del caso que acabamos de ver. Paciente con síntomas muy importantes y tenía niveles claramente elevados. El escenario 2, la detección incidental de masa adrenal, y el escenario 3, mutación en línea germinal en genes susceptibles y síndrome asociado. En el escenario 1, el tumor deberá ser localizado mediante tomografía computarizada con resonancia. Debe incluir típicamente todo el retroperitoneo, ya que la mayoría de los tumores se van a localizar allí, mucho menos frecuente en abdomen o en tórax. De manera que yo diría el más fácil. Tienes la clínica, tienes la bioquímica, bueno, localízalo y búscalo ahí primero. Cuando tenemos un incidentaloma, el estudio indicado, parece mentira, es una tomografía sin contraste. Porque si ese tumor tiene una densidad medida en unidades Hounsfield menor de 10, eso es grasa. Y eso no es un feocarmocitoma. El feocarmocitoma no conlleva eso, no conlleva grasa. En cambio, si la masa tiene más de 10 unidades Hounsfield, bueno, busque a ese feocarmocitoma, si es que no tienes antes dado el diagnóstico, hay que buscarlo. Y si el estudio bioquímico te resulta anormal, porque es un incidentaloma y lo encontraste con más de 10 unidades Hounsfield, le haces entonces el estudio con contraste. Y ya lo vas a tener. El escenario 3, que es la mutación en línea germinal en genes susceptibles, esto es otro tema. Esto es una cosa un poquito más complicada. Sin embargo, eso se conoce hace añísimos, más de 100 años tienen algunas de estas condiciones. Por ejemplo, el von Hippel-Lindau, que hemos oído, algunos de nosotros también lo leímos algunas veces hace años, pero no lo leímos más nunca.
y el gen del complejo succinato de deshidrogenasa, que puede ser C, D, B y A también. Esos son los dos gérmenes más frecuentes y ellos tienen un síndrome clínico característico asociado y tienen características fenotípicas diferenciales. Y eso nos permite hacer clústeres genéticos con estos pacientes. El primer clúster está relacionado con las vías de angiogénesis y pseudohipoxia y comprende mutaciones en el gen de von Hippel-Lindau y las succinato. Y el otro clúster es asociado con la mutación del gen de la neurofibromatosis, que se llama NF1, y del protocogen RET, que va asociado con la neoplasia endocrina múltiple. Y esto viene asociado con una alteración en la regulación del metabolismo adrenérgico, también alteración de la síntesis de proteína y en vías de señalización de la sinasa. Son dos clústeres grandes con esas dos familias de genes, ¿no? Del VHL y el SDH y del neurofibromatosis y el protocogen. Y esto aquí básicamente tiene que ver, fíjense ustedes, con la edad del diagnóstico de los pacientes. Nuestro paciente entra más o menos aquí, ¿no? 30, 40 años, ¿cierto? Es un paciente posiblemente asociado al protocogen RET. Y esos pacientes tienen la herencia autosómica dominante, hay que buscar está localizado en la zona adrenal y tiene una serie de características que hay que buscar. Como por ejemplo, en esos casos, carcinoma medular de tiroides, hiperparatiroidismo primario, ganglioneuromatosis intestinal, esas cosas pueden estar y hay que buscarlas. Y todo paciente en el que encontremos uno de estas familias genéticas, hay que hacerle estudio a toda la familia cercana en primer grado. Aquí están otros, esto, como decíamos acá, los diversos tipos de genes y las edades en que ocurren y lo que hay que buscar después. O sea que cada uno, el feocromocitoma ya no es nada más un tumor sencillo que uno pensaba antes que es un tumor, lo saca y se acabó. No, esto es un tema mucho más complejo, de implicaciones muy importantes desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista de pronóstico y enfermedades tan importantes como la neoplasia endocrinas múltiples, que no es que lo vas a encontrar fácilmente, uno tiene que buscar. Y tiene que hacer los estudios pertinentes. Por ejemplo, una calcitonina en un paciente con el protocogen RET debería hacerla siempre, por ejemplo. Bueno, si usted ya identificó el paraganglioma, no es necesario realizar más imágenes de cuerpo completo. Eso no tiene mucho sentido, a menos que usted sospeche enfermedad metastásica que existe, se llama el feocromocitoma metastásico, o que estés buscando múltiples tumores cromafines. Debo hacer la anotación de que los paragangliomas localizados en cabeza y cuello no dan generalmente problemas hipertensivos, son de otro tipo. Van creciendo y van dando otro tipo de manifestaciones, pero no producen problemas hipertensivos. Estos son algunos de los medios que podemos utilizar, el gammagrama con yodo, que es el famoso metayodo 25-guanidina, y aquí tenemos uno con octreotate, que tiene una buena correlación con marcadores bioquímicos. De manera que hay diversas formas de localización de tumores ya cuando estamos pensando en paragangliomas. Aquí tenemos, fíjense ustedes, esta bonita gammagrama con un PET-CT, perdón, con octreotate, donde hay un paraganglioma aquí y un feocromocitoma aquí. Esto está fuera del área de la suprarrenal y este está dentro del área de la renal. Y aquí, fíjense ustedes cómo se ve este paraganglioma aquí, adosado a la columna, y aquí tenemos dos tumores perivasculares a nivel del cuello. Localizados, esto sí, localizados con estudios de resonancia con contraste. La cirugía es lo principal, la mayor preocupación, le dije yo, el momento operatorio, y la preparación es con bloqueo alfa primero y beta después. Se debe bloquear, no se debe bloquear con beta primero porque se puede haber una sobreexpresión del alfa, y entonces va a tener mucho más hipertensión el paciente. Se bloquea primero con alfa bloqueantes no selectivos o selectivos, como el doxazosig, y después de que se obtenga ese bloqueo bien, una semana aproximadamente, se coloca el beta bloqueo. Y para la preparación quirúrgica se recomienda una hidratación buena
y 5 gramos de sodio. También ha habido los osados que han dicho, bueno, ¿por qué no lo operamos sin hacerles nada? Y se han hecho trabajos con eso. Hay uno que estudió 116 casos y no encontró diferencias en complicaciones postoperatorias ni en problemas serios con los pacientes, pero la Endocrine Society dijo en el 2014, no, todo el mundo tiene que tener su alfa bloqueo y su beta bloqueo. Digamos, hacer eso es un poco arriesgado. A veces los médicos nos metemos en cosas que son arriesgadas y quizás no, un poquito fuera de prudencia. Esto les comenté hace un rato, la adrenectomía era antes, ahora ya es otra cosa por la paroscopia y el procedimiento puede ser transabdominal o retroperitoneal. Para los ferrocromocitomas bilaterales también se prefiere conservar la glándula. Con un 30% de suprarrenal que tengamos, nosotros vamos a poder trabajar. Vamos a sobrevivir, el paciente va a estar bien. No necesitamos quitarle las dos glándulas completas. En otras opciones, en los paragangliomas de cuello, etcétera, hay cirugía hay radiocirugía, hay radioterapia, hay otras cosas que se utilizan, pero ese no es el tema acá. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí, yo creo que ya están cansados, esto fue un poquito largo, pero bueno, muchas gracias por Héctor, debo decirles buenas tardes. Agradezco la oportunidad de estar aquí. Vamos a conversar brevemente, lo prometo, sobre un tema que es muy amplio y que no debemos perder de vista, porque todos los que estamos aquí vemos pacientes hipertensos y todos los que estamos aquí vemos pacientes que toman de todo, porque tienen diferentes comorbilidades y muy diferentes hábitos de vida. Vamos a comenzar por el principio, que es la definición. Droga, según la OMS, es toda sustancia introducida en el organismo para lograr algo. Como ven, esto es una definición paraguas. Aquí cabe todo el mundo debajo. Y dentro de los que caben debajo, tenemos que distinguir que fármaco se refiere a principio activo, que medicamento es principio activo más excipiente, es decir, lo que tomamos todos. Y que droga, con esa denominación, es un medicamento, un producto introducido en el organismo para modificar algunas de las funciones del sistema nervioso central. Eso es una de las maneras de definir esto droga. La otra manera es decir, esto es un compuesto del cual sabemos que hay algún principio activo, pero no sabemos quiénes son los acompañantes. Y no podemos entonces estandarizarlos ni determinar sus propiedades farmacocinéticas, su farmacodinamia en específico. Y aquí entonces nos caen las drogas de uso ilícito y esos medicamentos homeopáticos de los cuales no se tiene idea muy clara de quién es ni con quién anda. Vamos a hablar de la relación de algunas de estas drogas, de algunos de estos medicamentos con la hipertensión arterial. No se asusten, es solo para demostrarles que, dado que la hipertensión es un problema que se genera por el desbalance de mecanismos reguladores que ocurren en muchísimas partes del organismo y en muchísimos tejidos, porque no solamente la causa está en problemas que ocurren en el riñón, aunque los nefrólogos lo creamos así, entonces podremos ver que el listado de medicamentos que pueden relacionarse con la tensión arterial, porque bien la pueden causar o la pueden agravar o pueden hacer que el tratamiento que esté teniendo el paciente no sea el adecuado en ese momento y que esté fallando porque hay una interrelación entre esos productos. Entonces, vamos a revisar que nuestros pacientes generalmente tienen muchas comorbilidades y comorbilidades que se relacionan directamente con la tensión arterial. Y entonces tenemos que, por ejemplo, la enfermedad crónica del riñón y el infarto de miocardio son comorbilidades que se relacionan directamente con pacientes que en ese momento comienzan a presentar hipertensión arterial, hipertensión incidente.
La ansiedad es una comorbilidad muy frecuente en pacientes que ya vienen siendo tratados y que la cosa se nos complica. Y estos pacientes podemos ver que toman antidepresivos, ¿no?, más frecuentemente cuando ya vienen siendo tratados por hipertensión arterial, que toman analgésicos y corticosteroides. Es importante el uso de eritropoyetina como disparador muy importante, incidente, de hipertensión arterial. Porque vemos pacientes renales crónicos, vemos que esto es así. La hipertensión se complica al comenzar a darles eritropoyetina. Pero como les dije que no íbamos a hablar de todos, vamos a hablar de algunos de estos medicamentos que están siendo muy utilizados y que causan problemas en el control con la tensión arterial y que no los podemos perder de vista. Los antiinflamatorios no esteroideos en su relación con la hipertensión arterial son los sospechosos habituales. Sabemos que hay un desbalance en los mecanismos vasodilatadores vasoconstrictores inducidos por el desbalance de prostaglandinas y las alteraciones en el metabolismo de esta endoperóxido sintasa, y que hay una citotoxicidad directa al endotelio vascular, porque es una activación del mecanismo de redox y generación de apoptosis, sobre todo en las mitocondrias, que son las principales afectadas por esta alteración y por este desbalance. Si vimos que los AINES eran los sospechosos habituales y como el mecanismo de acción es bien conocido, pues los podemos pasar un poquito. Vamos a hablar también del acetaminofén, que este viene siendo como un AINES pero de closet, porque se caracteriza porque en realidad sí es un AINES, pero es un AINES que no trabaja cuando hay un sustrato inflamatorio importante. Por eso no se considera un antiinflamatorio, sino un analgésico puro, pero en realidad tiene el mismo mecanismo de acción que los AINES conocidos como antiinflamatorios propiamente dicho. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el sistema enzimático de esta peroxidasa está desbordado por la inflamación y por la migración celular en un tejido, el acetaminofén no es capaz de actuar como antiinflamatorio. Se nos queda como antipirético y como analgésico. Y los opiáceos, que causan un daño vascular directo con proliferación de las células del músculo liso, de las arterias, arteriolas, etc. Los sospechosos habituales, los antiinflamatorios no esteroideos, producen hipertensión arterial por desregulación, vasodilatación, vasoconstricción, por desbalance de las prostaglandinas y el naproxeno. ¿Por qué? Porque primero causan en el riñón una vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuye el flujo plasmático renal y esto induce mayor reabsorción de sodio y agua como para contrarrestar esto. Y ahí comienzan los problemas. El acetaminofén también tiene que ver con la tensión arterial y eso que lo tomamos alegremente. Este estudio se caracterizó porque tomaron un grupo de pacientes a los cuales les dieron acetaminofén durante 2 semanas, lavaron y luego dieron 2 semanas de placebo. La dosis era alta, 4 gramos diarios de acetaminofén, pero es importante que al final de las 2 semanas con acetaminofén, la tensión arterial sistólica, creo que no lo ven, pero ahí dice 136.5, es estadísticamente significativa con respecto a la sistólica que tenían al inicio. Y no hay cambios en la diastólica ni en el placebo. Y otra cosa importante en el acetaminofén soluble, ese efervescente que no venden aquí, pero que nos lo traen de todas partes, tiene muchísima sal.
tiene tanta sal como el 50% de la dosis de acetaminofén. Es decir, que si la tableta efervescente tiene 500 miligramos de acetaminofén, tiene casi 400 de miligramos de sal, lo cual para un paciente con restricción de sal, por la razón que sea, 2 tabletas de esas, pues simplemente ya lo ponen en el límite de su consumo diario. Y aquí lo que nos muestran es que pacientes con hipertensión que reciben este tipo de acetaminofén tienen una mayor razón de riesgo para mortalidad cardiovascular y por otras causas que pacientes no hipertensos. Obvio, tienen una condición que ya los pone a riesgo, pero este número es tan significante aquí como 2.05. Los opiáceos, conocidísimos como por su capacidad de producir y acelerar hipertensión, vemos que sus principios activos todos son capaces de aumentar los mediadores proinflamatorios, disminuyen los antiinflamatorios, aumentan el estrés oxidativo y la resistencia a la insulina y aumentan factores procoagulantes. Es decir, están activados mecanismos de inflamación, estrés oxidativo, trombosis y de proliferación del músculo liso. Es decir, el daño está en el vaso sanguíneo. El consumo de este tipo de medicamentos induce, como ya les comenté, insulinoresistencia, estrés oxidativo y llega a causar hipertensión arterial y aterosclerosis coronaria. Si a esto le suma la disminución de actividad física y la disminución de la sensibilidad al dolor cardíaco que causan estos medicamentos, vemos que puede ser complicado el uso. Los antidepresivos. Los antidepresivos, por definición, modifican transmisores. Inhiben la captación de transmisores que se supone entonces que lo que van a hacer es que van a persistir más tiempo y entonces vamos a estar de mejor humor porque vamos a tener más serotonina, como si estuviéramos comiendo chocolate permanentemente. Pero bueno, entonces vemos que los inhibidores de la monoaminoxidasa retardan el metabolismo de las aminas simpaticomiméticas. Se quedan ahí. Los antidepresivos tricíclicos impiden recaptación. Hay inhibidores de recaptación de serotonina, agonistas de receptores de serotonina, y este medicamento se caracteriza por producir crisis hipertensivas importantes, la buspirona, y este otro también, la venlafaxina, es inhibidor de la recaptación de norepinefrina serotonina. Estos antidepresivos de uso muy común también son capaces de influir en la tensión arterial. Pero todos estos medicamentos que en teoría deberían afectar la tensión arterial, en la práctica no lo hacen tanto. Y aquí vemos que pacientes que tienen de verdad, están deprimidos, ¿no? Vemos que las diferencias entre ellos, estadísticamente significativas con respecto a la tensión arterial, no son importantes. Es decir, estos pacientes pueden estar utilizando estos medicamentos o no, pero el solo hecho de estar deprimidos pues no nos va a complicar la cosa. Aquí vemos que tampoco hay diferencia entre el paciente que está deprimido y toma medicación para eso y el que no. ¿Qué quiere decir esto? Que en vista de que es un medicamento, son medicamentos que los está tomando todo el mundo, entonces tenemos que tener en cuenta que por su mecanismo de acción pueden tener algún efecto sobre la tensión arterial y que además hay que considerar que estos pacientes deprimidos tienen gran cantidad de otras comorbilidades que sí tenemos que tener en cuenta al respecto. Fíjense que estos pacientes deprimidos tienen como factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión los mismitos que la población que no estaría tan deprimida, ser fumadores, obesos y tener diabetes tipo 2. Para este pequeño capítulo de revisión,
Me refiero a los antecedentes del paciente del caso clínico. Este señor es un profesional. El consumo semanal de alcohol calculado de este paciente en ron son 150 gramos, considerando que el ron es entre el 30 y el 40% de contenido alcohólico. Y la cerveza que está consumiendo nos ponen 450 gramos. Si consideramos que son 36 unidades de las chiquitas, son 9 litros, y que es entre 5 y 6% de contenido alcohólico. De manera que este antecedente de este paciente es tan importante como el hallazgo radiológico que tuvo. El consumo diario de alcohol se mide en tragos o en bebidas. Y eso está estandarizado. En Estados Unidos son 10 gramos de alcohol por trago, en el Reino Unido 8 gramos y en la Unión Europea 10. Se llaman unidades de bebida estándar. ¿Qué es un consumo ligero, moderado y peligroso? Para un hombre que tome diariamente 2 de estas bebidas, es decir, 20 gramos, porque el ítem más utilizado es la medición de los americanos. 20 gramos. Moderado, 3 o 4 bebidas, o sea, 40 gramos. Y peligroso, 5, o sea, 50 gramos. Ustedes vieron dónde estaba el paciente. La mujer que metaboliza peor el alcohol, porque es una acetiladora más lenta, debe tomar la mitad. Aquí vemos que el consumo de alcohol está influenciado por el género, sexo, la edad, las comorbilidades que tenga el paciente, la obesidad, y puede causar diabetes tipo 2, aumento de los triglicéridos e hipertensión arterial. El consumo de alcohol nos dibuja una curva en J con respecto a la mortalidad cardiovascular. La curva es exactamente igual para hipertensión y lo que nos dice es que tomar un poquito nos pone en menos riesgo de mortalidad cardiovascular, pero si nos pasamos y nos comenzamos a pasar, el riesgo aumenta y por eso es una J. El consumo de alcohol tiene atenuantes y tiene agravantes, el sexo, las patologías previas, lo que esté causando directamente como lesión vascular, generalmente mediada por el daño mitocondrial, y si se llega a producir disfunción ventricular porque hay una miocardiopatía alcohólica. Aquí hay un metaanálisis que nos dice que están pacientes a muy alto riesgo de hipertensión arterial cuando sobrepasan un cierto número de bebidas que son las que ya dijimos. De manera que puede también aumentar la resistencia al tratamiento de la hipertensión por el alcohol, y es algo que hay que tener en cuenta en pacientes que sabemos que son tomadores, que toman medicamentos para la tensión, pero que no les hacen efecto, o parece que no les hacen efecto. Esto puede ser la interacción con el alcohol propiamente dicho. Gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes y gracias a los expositores previos. Creo que por razones de tiempo tengo que ser un poco más rápido en lo que me toca presentar. No sin antes quiero agradecer al American College of Physicians y al doctor Claudio Grossa, al doctor Cababe, al doctor Gómez Mancebo por la invitación. Y quería de por sí también, bueno, estar muy agradecido con todos los presentes. Veo muchísimas personalidades de la medicina interna y muchos profesores míos, y de verdad que es un honor. Ok, muy bien. Bueno, yo quería comenzarles a contar una historia y les quiero comentar de unos personajes. Les voy a comentar de la señora Martina, de 57 años, mujer hipertensa que solamente toma IECA, que a los 30 años le diagnosticaron la hipertensión en el segundo embarazo.
Para los 45 años solamente tomaba enalapril y estaba muy bien. Para los 55 años comenzó a tener elevación de presión arterial e inicia un segundo medicamento con una leve mejoría. Y a los 57 años comienza insomnio, el cardiólogo le indica el Prazolam. Ella se separó hace 5 años, asumió que no estaba durmiendo bien por eso y se levanta 3 veces en la noche a orinar, lo que le provocaba insomnio. También les puedo contar de Raúl, de 38 años, hombre hipertenso, está tomando 3 fármacos. Le diagnosticaron la hipertensión a los 30 años, le indican tratamiento. Desde los 30 a los 32 años comienzan a indicarle estudios que le encuentran normales de todos los factores de riesgo que vimos en las presentaciones anteriores. A los 35 años su esposa comenta que en la consulta él siempre está cansado. El paciente le resta importancia, dice que bueno, él trabaja mucho y que siempre está muy ocupado. Y a los 38 años el paciente tiene un episodio en que se despierta súbitamente ahogado y con mucha pirosis y lo llevan a la emergencia y le encuentran la presión elevada. Y el señor Cruz, de 74 años, que a los 70 años hace un evento isquémico, le hace una angioplastia, a los 72 años comienza a tener edema de miembros inferiores, le inician diuréticos, a los 33 años presenta angustia, le cuesta dormir, se levanta muchísimas veces en la noche a orinar, la hipertensión está de difícil manejo, pero adicionalmente durante la tarde hace importantes descensos de tensión arterial, hace hipotensión, con hipertensión matutina y comienza a deteriorarse. Todos estos son pacientes que son referidos por los internistas y los cardiólogos a la consulta de nosotros y yo le voy a explicar por qué. Y la razón es porque me toca hablar precisamente de la apnea obstructiva del sueño y de la hipertensión arterial secundaria. Pero para poder comenzar esta historia, yo tengo que hablarles también de un personaje que su nombre lo define muy bien, no solamente desde el punto de vista neuroanatómico, sino desde el punto de vista poético, que es el núcleo del tracto solitario. Poco hablamos de él y él hace muchísimas cosas. No solamente que él tiene aferencias y eferencias a todas las estructuras que pueden ver aquí, hipotalámicas y del tegmento y la sustancia gris periventricular, y todas estas estructuras que pueden ver desde el punto de vista encefálica, centroencefálica, sino que también él recibe información de las áreas superiores del tallo encefálico, del diencéfalo, del prosencéfalo, de la corteza. Tiene muchísimas funciones, se encarga casi de todo. De hecho, además de ello, el núcleo del tracto solitario, que se encuentra aquí solito en el área dorsal del bulbo, justo delante del área del núcleo del vago, también recibe aferencias vasculares de los vasoreceptores, recibe aferencias de los tractos respiratorios pulmonares y recibe aferencias gastrointestinales, y él tiene que manejar toda esa información y regular ¿a quién? Al sistema nervioso autónomo. Él esas aferencias las comunica hacia las ciertas eferencias del núcleo hipotalámico paraventricular, el núcleo de Kulicke fuse, los grupos celulares noradrenérgicos de la protuberancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué fin? Con que toda esa información llegue a las neuronas intermediolaterales de la médula espinal, que son las neuronas preganglionares sinápticas, y que de esta manera se orqueste la red autonómica central para la homeostasis interna, no solamente hablando de lo cardiovascular, sino hablando de toda un montón de funciones que vamos a ver ahorita más adelante. Esta es la función normal desde el punto de vista del sistema nervioso vegetativo. ¿Qué tiene que ver el sueño con esto? Bueno, y es que el sueño es un proceso que tiene una regulación homeostática, tiene funciones homeostáticas y es regulado homeostáticamente y tiene patrones circadianos y cumple una armonía de estadios que se repiten de manera regular 4 a 5 veces por noche, que llamamos ciclos ultradianos. Estos ciclos ultradianos son repeticiones consecutivas y alternantes de distintos estadios de sueño. Tenemos el estadio de los 2 grandes grupos, el sueño no REM y el sueño REM. Y el sueño no REM tiene una fase superficial, que es el estadio N1 y N2, y el sueño profundo es un estadio N3. Y el sueño REM es el de los movimientos oculares rápidos, es en el sueño en el que soñamos, y es el otro estadio. Generalmente esto tiene la siguiente duración en el adulto. Resulta que el sueño no REM tiene un 50% de N2 del total de sueño, 5% de N1, un 20-25% de N3 y el restante 15-20% es REM. Esa es la totalidad de los estadios de sueño que nosotros logramos registrar. ¿Cómo? Que logramos registrar a través de la polisomnografía. Cuando nosotros definimos los estadios de sueño según actividad eléctrica cerebral,
podemos dibujar esto que se llama hipnograma. Y de esa manera podemos saber los estadios de sueño del individuo. Lo que pueden ver en rojo son lo que llamamos estadio REM. Los otros estadios están aquí a la izquierda, que se leen con dificultad, N1, N2 y N3. Cada estudio de sueño tiene un patrón hipnográfico distinto. Existen patrones hipnográficos normales y existen patrones hipnográficos que son distintivos de cada una de las patologías. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, porque resulta que el sueño normal genera cambios en las funciones del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Y estos cambios en el sistema nervioso autónomo son porque él modifica funciones y regulaciones de todo punto de vista: cardíacos, circulatorios, respiratorios y térmicos. Él no solamente tiene un efecto homeostático, él es un gran regulador homeostático. Y es indispensable su presencia adecuada para que exista esa regulación homeostática. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, el sueño tiene un patrón autonómico no muy distinto al de la vigilia. ¿Ok? De hecho, podemos dividirlo en dos grandes grupos, de lo que viene siendo, por supuesto, la respuesta parasimpática o simpática. Esto no me voy a extender, por supuesto, pero en términos prácticos, la respuesta parasimpática es lo que llamamos rest, heal and digest, o descansar y digerir, que es la parte parasimpática, que de hecho en vigilia, como ustedes pueden saberlo, es la mayoría del tiempo. ¿Ok? De hecho, la respuesta simpática de fight or flight, o corre o huye o vuela, que es la actividad simpática, ocurre sencillamente en situaciones donde se generan amenazas. Amenazas de cualquier tipo, amenazas de sustos, de estar apurado o tener que subir al auditorio, hablar a una gran cantidad de personalidades sobre un tema. Entonces, esta respuesta también es así durante el sueño. De hecho, el sueño es mucho más parasimpático que la vigilia. ¿Ok? El sueño es predominantemente parasimpático y catecolaminérgico. De hecho, inclusive existen cambios y variabilidades autonómicas durante el sueño, pero están bastante bien definidas y reguladas. El sueño REM tiene una actividad predominante, el sueño no REM, perdón, tiene una actividad parasimpática y lo que provoca es una disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Es lo convencional. Hay una arritmia sinusal respiratoria y suele haber una disminución de la actividad muscular, como todos sabemos. Hay un poco de actividad simpática cuando comenzamos a tener una transición del REM al no REM y viceversa, cuando hay pulsos de actividad vagal con breves cambios tipo asistolias con una actividad autonómica y hay ligeros aumentos de la frecuencia cardíaca y ligeros aumentos de la presión arterial. Pero sin embargo, estos aumentos no son del todo tan significativos. Y en el sueño REM tenemos una franca atonía y aquí comienzan pulsos de actividad simpática, pero no es en todo el sueño REM. De hecho, el sueño REM tiene dos subfases, que es la fase fásica, valga la redundancia, y la fase tónica. La fásica es donde se mueven los ojos rápidamente y la fase tónica es donde no se mueven los ojos rápidamente. Durante la fase tónica, de hecho, la tendencia es más hacia lo parasimpático y durante la fase fásica es más hacia lo simpático. Si se ponen a ver y se dan cuenta, la gran mayoría del sueño verdaderamente es parasimpático con pequeños picos en las transiciones del sueño REM y no REM y pequeños picos cuando hay movimientos oculares rápidos con movimiento. ¿Qué significancia tiene esto? Bueno, y gracias a todos los trabajos que se han hecho con la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la heart rate variability, hemos podido notar de que los patrones normales de lo que viene siendo la actividad del sistema nervioso autónomo son así en vigilia, con estos picos convencionales de respuesta simpática durante la vigilia, con una tendencia a la presión arterial a tener algo de estabilidad. En el estadio 2 de sueño, podemos ver también que son picos escasos de actividad simpática cuando ocurren estos complejos K típicos del estadio 2 de sueño. El estadio 3 de sueño solamente tiene unos picos cuando hay esta variabilidad que comienza el REM y durante el REM lo que verdaderamente vemos es que hay una gran actividad simpática predominantemente cuando hay los movimientos oculares. Entonces, el sueño es mucho más parasimpático que la vigilia y es indispensable este estado parasimpático para que se cumplan todas sus funciones homeostáticas de disminución de frecuencia cardíaca y regulación de presión arterial. Entonces, la apnea obstructiva del sueño, que es uno de los trastornos respiratorios del sueño, dentro de este grupo, porque de hecho son varios, como pueden ver en la pantalla,
que también están los síndromes de apnea central, los desórdenes de hipoventilación, los desórdenes de hipoxemia, etcétera, etcétera, se caracteriza predominantemente porque la persona durante el sueño presenta obstrucción de la vía aérea de una forma regular y continua, provocando obstrucciones al paso de aire. Actualmente los criterios de apnea obstructiva del sueño son clínicos y polisomnográficos. Ese es el estándar de la práctica clínica para poder hacer el diagnóstico adecuado. Aunque tengas muchos síntomas clínicos de apnea obstructiva del sueño, la única manera de poderla diagnosticar completamente es haciendo una polisomnografía o una prueba que llamamos el Home Sleep Apnea Test o alguna poligrafía respiratoria, según estos criterios que pueden ver aquí. Pero yo traigo los criterios no para comentárselos, yo creo que extenderse en eso puede restarnos tiempo importante, sino que el paciente, entre los criterios que tienen que estar presentes, dice que el paciente se queja de somnolencia, sueño no reparador, fatiga o síntomas de insomnio. Y la razón por la que les comento esto es porque se suele pensar de que el paciente con apnea obstructiva del sueño es el clásico obeso roncador que se queda dormido en todos lados, y ese patrón ha cambiado. Los fenotipos de apnea obstructiva del sueño ya son varios y son distintos. El que comentamos, el clásico, el típico Pickwick, el Joe de la novela de Charles Dickens, eso es sencillamente el patrón clásico de obesidad, somnolencia excesiva y riesgo cardiovascular. Pero más adelante, cuando concluyamos con los casos que les comenté, podremos ver. Dependiendo del número de eventos de detención del paso de aire, decimos que la apnea puede ser leve, de 5 a 15 eventos por hora, moderado de 15 a 30 o severa, más de 30 veces por hora. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, lo que vemos es que principalmente hay una detención del paso de aire. Esta detención del paso de aire, cuando hablamos de apnea obstructiva, es por supuesto mecánica, producto de la relajación muscular que se genera normalmente durante el sueño y que por múltiples factores que pueden ser musculares, pueden ser por grasa, pueden ser genéticos, pueden ser mentonianos o inclusive neuropáticos por los músculos elevadores de la orofaringe, ocurre un colapso. Y en ese colapso de la vía aérea se provoca ese microdespertar que genera toda esta cantidad de actividad simpática. Porque no solamente es por la hipoxia, aunque la hipoxia sea un elemento importante. El solo hecho de haber una resistencia provoca cambios mecánicos a nivel orofaringio y a nivel intratorácico que hace que se generen modificaciones mecánicas y vasculares. Y es que si lo vemos en una polisomnografía como las que hacemos en el laboratorio, podemos ver esto. Y es que la persona que viene respirando con un patrón esencialmente normal, se le detiene la respiración porque se obstruye el paso de aire y esta durante 41 segundos está completamente detenida. Como se pueden dar cuenta aquí en las bandas pletismográficas de abdomen, la persona está luchando para poder respirar y liberarse de la obstrucción. Y esto provoca que exista este patrón que vemos a nivel de la saturación de oxígeno. Estas subidas y bajadas de la saturación de oxígeno se llama patrón de hipoxia intermitente y es uno de los clásicos mecanismos fisiopatológicos de la apnea obstructiva del sueño. ¿Okay? Aquí podemos ver otro ejemplo donde hay apneas de 35 segundos, 39 segundos o inclusive casi 50 segundos con un patrón de este tipo de hipoxia intermitente. Si ustedes pudieron ver los hipnogramas que les mostré, el gráfico clásico o los otros tipos de estudio de sueño, se darán cuenta que este hipnograma que está aquí arriba, el paciente no tiene ninguna de las rayas rojas que yo les dije que era por el sueño REM. Es precisamente porque la apnea obstructiva del sueño genera una actividad simpática excesiva durante todos los estadios de sueño no REM e inhibe como respuesta protectora el sueño REM porque es el sueño donde hay mayor atonía muscular y por lo tanto el sueño REM suele empeorar la apnea. Como esos mecanismos adaptativos ocurren sencillamente porque la persona suele tener años con esto, ocurre una forma de equilibrio que genera un desorden desde el punto de vista autonómico. Esta es la actividad eléctrica cerebral de un paciente que se encuentra en sueño REM y otro de los mecanismos importantes que provoca esta obstrucción al paso de aire viene siendo esto, que son los microdespertares. Son actividades de ritmo alfa que se presentan a nivel cerebral producto de que el microdespertar por la obstrucción hace que la persona se despierte y se fragmente el sueño. Se llama microdespertar porque no recuerda que se despertó. Uno solo se recuerda de las veces que se despierta cuando ese despertar dura más de 10 segundos. Del resto no lo recuerdas. Es por eso que muchos pacientes pueden sentir que duermen completamente corridos y que no tienen ningún problema de sueño.
Aquí tenemos otro ejemplo de un microdespertar, en este caso durante el sueño REM, provocado también por la apnea obstructiva del sueño. Anor Dhatri, este autor, en el año 2009 hizo este excelente gráfico que no sé si logran verlo bien, en donde él mencionaba toda la cascada de los mecanismos fisiopatológicos de la apnea obstructiva del sueño desde el punto de vista cardiovascular. Y lo que le quiero mencionar aquí es que la hipoxia intermitente crónica y la fragmentación del sueño con los microdespertares, ambos tienden a causar esto, que es lo relevante de esta conversación, la hiperactividad simpática. Aquí podemos ver otra serie de cantidad de mecanismos fisiopatológicos y yo tampoco me estoy deteniendo, pero es evidente que también este tipo de patrones genera alteraciones de la renina, angiotensina, aldosterona y por lo tanto también por ello se pueden encontrar niveles altos de este tipo de metabolitos a nivel de la orina e inclusive en la sangre. Y es que en los trabajos de ellos pudieron darse cuenta que un paciente de peso normal y un paciente obeso y un paciente con una apnea obstructiva del sueño, inclusive la obesidad per se, aunque también genere inflamación endotelial y genere también aumento de catecolaminas por inflamación crónica, no genera tanta hiperactividad simpática como lo genera una apnea obstructiva del sueño oculta. Es por eso que la apnea obstructiva del sueño como factor de riesgo cardiovascular independiente para hipertensión arterial ya se ha catalogado. Y lo podemos ver, y lo más bonito de esto es que lo podemos ver en el día a día en nuestra práctica cuando hacemos los estudios de sueño. Esto que ven aquí es una poligrafía respiratoria de nuestro laboratorio. Este es un paciente con una apnea obstructiva del sueño y la razón por la que les traigo esta gráfica es porque cada raya azul claro que ven aquí son hipopneas, que son obstrucciones no totales, sino parciales al paso de aire, que están dentro de los índices de apnea y hipopnea. Aquí tenemos cada una de estas rayitas es la desaturación, cada una de estas rayitas es el ronquido, y la gráfica que ven aquí es una gráfica clásica de lo que llamamos heart rate variability o de variabilidad de frecuencia cardíaca, en donde pueden darse cuenta que este es el pulso del paciente durante toda la noche. Esta raya debería ser muchísimo más delgada y muchísimo más homogénea durante todo el estudio. Y fíjense que está correlacionado de manera muy importante con las desaturaciones del paciente, algunas de las cuales inclusive llegaron a niveles tan bajos como los que pueden ver acá. La variabilidad de la respuesta de la frecuencia cardíaca es un medidor indirecto de la respuesta de hiperactividad simpática, que es un predictor para considerar la hipertensión arterial secundaria. ¿Por qué? Porque no colocamos monitoreo de presión arterial en pacientes en polisomnografía, precisamente porque sería un factor independiente de fragmentación de sueño tener que elevar un manguito, encender un manguito cada 30 minutos. Entonces no está dentro de la práctica clásica. Hay trabajos experimentales en donde colocan líneas arteriales y pueden medirlo de una manera más sencilla, pero en la práctica clínica la polisomnografía es no invasiva y por lo tanto no colocamos ningún catéter intravascular o ningún catéter en ningún área. ¿Qué mecanismos fisiopatológicos en resumen? Bueno, durante los episodios de apnea obstructiva, cuando hay la apnea, primero hay una disminución inicial de la presión arterial, pero después hay una gran elevación al retornar la función ventilatoria. Las cifras de la presión arterial sistólica y diastólica aumentan un 25% con respecto a la basal. Y si las apneas son continuas y se asocian a desaturación de oxígeno, las cifras tensionales suben más aún. Es decir, una hipopnea frecuente sin tanta desaturación va a provocar hiperactividad de catecolaminas y va a provocar una hiperactividad simpática y por supuesto va a subir la presión arterial. Pero si esto se acompaña de hipoxia intermitente, la elevación es muchísimo mayor. De hecho, durante el sueño, la resistencia vascular periférica es normal. Durante el sueño fisiológico no hay una mayor resistencia vascular periférica. La tendencia generalmente es una dilatación arterial periférica normal. Pero durante la apnea obstructiva del sueño se genera contracción arteriolar por acidosis y por hipoxia con un gran aumento de la resistencia vascular periférica. De hecho, ese gran aumento de la resistencia vascular periférica genera mecanismos de compensación en donde aumenta de cierta manera la intención de disminuir el volumen y la precarga y por lo tanto aumenta también la tasa de filtración glomerular y por eso muchos pacientes con apnea obstructiva del sueño orinan mucho durante la noche y no durante el día. La nicturia es, además de ser considerado diagnóstico de diabetes y de enfermedad prostática, también se considera un síntoma de la apnea obstructiva del sueño. Y mecánicamente el aumento del esfuerzo ventilatorio genera arqueamiento del tabique interventricular de derecha a izquierda.
Disminuye el gasto cardíaco porque le disminuye el espacio por el arqueamiento del tabique. Porque imagínense todas esas presiones negativas intrapleurales intentando destapar esa vía aérea obstruida. Las presiones inspiratorias negativas pueden inclusive llegar a colapsar ventrículos que están quizás no muy hipertróficos, sino bastante flácidos. Y al provocarse el despertar hay un shift brusco de parasimpático a simpático con que se simula desde el punto de vista neurobioquímico una respuesta de huida o de ataque. No en vano, hay muchos pacientes que desencadenan crisis de pánico dormidos. Las crisis de pánico pueden aparecer dormidos, no solamente ocurren cuando la persona está despierta. Se genera un aumento de la liberación de catecolaminas en sangre, de hecho se pueden encontrar en la orina, y la hipoxia intermitente hace y modifica a largo plazo, porque estamos hablando de una entidad clínica que nos tardamos un promedio de 10 años en diagnosticar, hace un reajuste de los receptores sinápticos. Y estos reajustes de receptores sinápticos hacen que tienda a haber una hiperactividad simpática persistente, inclusive durante la vigilia. Esto sin hablar de la alteración del endotelio, la hiperactividad simpática, las modificaciones del óxido nítrico, que bueno, se puede ser una cuestión muy, muy larga. Si se dieron cuenta, las referencias que les traía no eran de las más nuevas, pero es que esto no es algo tan nuevo. Lo que ocurre es que generalmente está subestimado el poder que tiene la apnea obstructiva del sueño para generar complicaciones cardiovasculares. Cada vez se está haciendo el esfuerzo de que sea más y más reconocido, pero el subdiagnóstico sigue siendo en los mejores casos de un 85%. Como les decía, esto no es nuevo. Lugaresi ya lo dijo la primera vez que puso a evaluar un paciente en el año 75, y él mencionó que en fuertes roncadores la presión arterial sistémica se elevaba. De hecho, a partir de aquí fue que el doctor Guilleminot decidió considerar a la apnea obstructiva del sueño como un factor de riesgo cardiovascular y estableció el primer tratamiento para ello, la traqueostomía. Ese fue el primer tratamiento que se estableció para la apnea obstructiva del sueño en el año 78. No había otras alternativas y estamos hablando de pacientes con obesidad muy mórbida que verdaderamente, virtualmente casi morían durante la noche. ¿Ok? Mucho hemos avanzado. Y yo le agradezco muchísimo al equipo del doctor Pedrosa. En el año 2011 sacó este artículo en la revista Hypertension, en donde estudiaron a 125 pacientes con hipertensión refractaria a tratamiento y llegaron a la siguiente conclusión. Y es que el 64% de los pacientes de este estudio que tenían hipertensión resistente a tratamiento, que estaban cumpliendo 3 fármacos para hipertensión arterial, tenían apnea obstructiva del sueño. De ese 64%, por lo menos un 40% tenía apnea obstructiva del sueño severa. Y las otras causas de hipertensión arterial que pueden encontrar eran muchísimo menores. Inclusive, era más frecuente la hipertensión arterial resistente, provocada por OSA, que la hipertensión arterial resistente en la hipertensión arterial primaria, como pueden ver aquí en la gráfica. Es decir, que cuando tenemos una hipertensión arterial resistente, una de las primeras cosas que deberíamos pensar es en apnea obstructiva del sueño. 30% de los pacientes con hipertensión arterial sistémica tienen apnea obstructiva del sueño. 50% de los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen hipertensión arterial sistémica. 60% de los pacientes con hipertensión refractaria a tratamiento y que requieren más de 3 fármacos tienen apnea obstructiva del sueño. Y esta asociación de apnea obstructiva e hipertensión es independiente de la obesidad como factor de riesgo cardiovascular. Y hasta ahora, y también con evidencia científica, no tenemos nada mejor que el CPAP. Le guste a quien no le guste, no hay nada mejor que el CPAP. Los otorrinos siempre me quieren linchar cuando yo hablo de esto, pero ¿por qué el CPAP? ¿Por qué la máquina? Bueno, porque funciona, o sea, inevitablemente funciona. Tiene la evidencia y convierte esto en esto. ¿Ok? Convierte esto en esto. Es a veces tan importante el cambio que se genera al inicio del CPAP que a veces el paciente en el estudio de sueño, cuando le titulamos el equipo CPAP, al día siguiente hace hipotensión porque tenía 3, 4 fármacos. Porque disminuimos muchísimo la actividad simpática a veces solamente en una noche. Y esto no es algo que es tan antiguo. Esto se lo debemos al doctor Sullivan, que decidió en el año 80 inventar el CPAP. Y gracias a ello hemos podido mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas y han podido establecerse bastantes trabajos al respecto. Es verdad, quizás no es lo más cómodo que hay, pero bien llevado y bien manejado es tolerado por el 70% de las personas. ¿Okay?
y no hay mejor tratamiento para ello que una férula néumica a nivel de la vía aérea. Entonces, los estudios han demostrado que verdaderamente reduce e inclusive en muchos casos la hipertensión secundaria se diagnostica post-tratamiento. Pacientes que tenían tratamiento para la hipertensión arterial, que una vez que se inician el CPAP se les tiene que retirar los fármacos porque ya no lo necesitan. ¿Y qué podemos concluir? Bueno, la señora Martina era una hipertensa esencial, su insomnio, y no teníamos un testigo de cama, ella roncaba de noche, no había quien lo dijera, su esposo había muerto hace 5 años, es el típico patrón que llamamos fenotipo de apnea, roncador, insomne, posmenopáusica, y la razón es que la necesidad de la segunda o tercera medicamento era porque estaba sumándose una hipertensión arterial secundaria por apnea del sueño, a pesar de haber estado tratada 20 años con enalapril. El caso de Raúl, el hombre joven de 38 años, no estaba cansado por el trabajo, tenía un índice de somnolencia de Epworth de 14, tenía una somnolencia excesiva diurna, es el típico patrón del fenotipo cardiovascular obeso con hipertensión. Y en el caso del señor Cruz, verdaderamente él sí no era una apnea obstructiva del sueño, él es una apnea central del sueño. Muy frecuente en pacientes con enfermedad cardiovascular isquémica e insuficiencia cardíaca, y estos pacientes suelen hacer insomnio porque desde el punto de vista de la respuesta a la apnea central también hay hiperactividad simpática. A diferencia de lo que ocurre con la apnea del sueño, que no es un riesgo de muerte, estos pacientes sí tienen riesgo de muerte súbita y necesitan algo más que un CPAP. Con esto les termino el tema, espero no haber hablado muy rápido, porque tenía el tiempo cortado. ¿Qué recomendación clave en la práctica clínica podemos sacar de esta conferencia de esta mañana? En ausencia de signos clínicos que sugiera que la hipertensión secundaria en adultos exista, se debe hacer una intervención adicional cuando haya hipertensión resistente o aparición precoz, tardía o evolución rápida de la presión arterial. Los niños preadolescentes con hipertensión deben evaluarse siempre buscando una causa secundaria. Adultos jóvenes con posible hipertensión secundaria deben ser evaluados para descartar displasia fibromuscular o con angiografía o por resonancia o tomografía. Y la relación aldosterona-renina es la mejor prueba inicial para determinar si es necesaria la evaluación de hiperaldosteronismo. Y por último, pacientes obesos con síntomas o signos de apnea obstructiva del sueño e hipertensión deben ser evaluados por polisomnografía. ¿A quién debe evaluarse con una posible hipertensión secundaria? Pacientes con elevación aguda de presión arterial con lecturas previamente estables, inicio de hipertensión antes de la pubertad, hipertensos antes de los 30 años, no obesos, no negros, sin historia de hipertensión familiar, hipertensión arterial maligna o acelerada con signos de daño a órgano blanco, hipertensión severa, mayor de 180 la sistólica o mayor de 120 la diastólica o resistente, y la hipertensión arterial resistente, la que persiste a pesar de 3 antihipertensivos a dosis máxima que incluye un diurético. No dejemos quieto eso, hay que hacerlo. La detección de una causa secundaria en hipertensión es esencial y permite una oportunidad de convertir una enfermedad incurable en otra potencialmente curable. Así que de parte del American College of Physicians le damos las gracias a la doctora Vanessa Tovar, a la doctora Eddie Hernández, al doctor Héctor Marcano, a la doctora Anabel Arminio y al doctor Claudio Carreras por su conferencia. Y buenas tardes.